Muy bien, hermanos, estamos predicando sobre el Evangelio de Mateo, acerca del Evangelio de Mateo. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, hemos llegado al capítulo 17 y vamos a explicar en esta ocasión la porción que va del versículo 14 al 21. ¿Ok? Mateo, capítulo 17, del 14 al 21. Voy a leer la palabra santa del Señor en voz alta. Y ustedes con mucha atención, hermanos, sigan la lectura. Digan amén, si ya lo tienen, hermanos. Muy bien, entonces Mateo 17, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ellos llegaron a la multitud, vino a él un hombre hincándose de rodillas ante él y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. Y Jesús respondiendo dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y salió el demonio de él, y el muchacho fue sanado desde aquella hora. Entonces, acercándose los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. La palabra santa del Señor. Vamos a orar para pedir su ayuda. Amado Señor, te damos gracias por iluminarnos y dirigirnos con tu Espíritu y tu palabra. Y en esta mañana hermosa que nos regalas, en que nos acercamos una vez más al Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, queremos rogarte, Espíritu Santo, que nos des tu sabiduría para poder explicar con fidelidad tu palabra y poderla recibir con un corazón alegre. Bendice a tu iglesia, cada uno de nosotros, con la exposición del Evangelio. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesús se llevó junto con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Lo recuerdan? Y subieron a una montaña donde ocurrió uno de los eventos más portentosos en el ministerio del Señor Jesucristo, que se ha llamado la transfiguración. El Señor fue transfigurado, cambia de apariencia, muestra su gloria, muestra que Él es el verdadero Mesías, el Señor de señores, el Salvador del mundo, y que tiene la aprobación también de todo el Antiguo Testamento, porque en ese acontecimiento de la transfiguración aparecieron dos personajes del Antiguo Testamento. El primero fue Moisés y el segundo fue Elías. Moisés, que representa a la ley de Dios, y Elías, que representa a los profetas. Ley y profetas, la totalidad del Antiguo Testamento, representados por Moisés y Elías. Es como si estuvieran diciendo al Señor Jesús: sí, tú eres el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, tú eres el Salvador prometido. Bueno, los tres apóstoles que el Señor Jesús se llevó, dejando a los 9 allá abajo, pues estaban completamente asombrados.
al grado que cuando Pedro habló no sabía ni lo que estaba diciendo. Fue un toque de la gloria de Cristo, ¿verdad? Fue un vislumbre de la majestad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por así decirlo, ellos andaban en las alturas más altas, valga la redundancia. Andaban en un nivel en el que ni siquiera podían comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor, contemplando la majestad del Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucedió inmediatamente? Ellos bajan de la montaña y cuando llegaron al gentío, a la multitud, sucedió algo. Vino a Jesús un hombre, un padre, hincándose de rodillas ante él. Noten, después de este evento glorioso, majestuoso, nuestro Señor Jesucristo ahora se encuentra con la realidad terrenal del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Pero es muy hermoso al mismo tiempo ver que el Cristo glorioso se humilla al grado de ayudar a aquellos que están sufriendo en esa vida. No es un Cristo indiferente, no es un Cristo distante, sino que Él viene y ese Padre sabe que el Señor Jesucristo no lo va a rechazar. Y Él viene directamente a Él y dice, hincó la rodilla. Qué expresión, ¿verdad? Hincándose, poniéndose de rodillas ante, como una señal de humildad, como una señal de sometimiento y de dependencia del Señor Jesucristo. Marcos y Lucas relatan el mismo evento, pero cada evangelista menciona ciertos aspectos de este relato para enfatizar diferentes aspectos del mismo. Marcos nos dice, igual que Lucas, que cuando ellos bajaron, el Padre había estado con los discípulos, se los había llevado a su hijo, ¿verdad? Para que expulsaran al demonio que tenía su hijo, pero no habían podido. Pero Mateo no menciona ese detalle. Mateo inmediatamente menciona que cuando bajaron del monte, el Padre corrió directamente a Jesucristo. Y claro, si tenemos el contexto de los otros evangelios, este padre que sufre por su hijo, probablemente pudo haberse decepcionado y decir, mira, vengo a los discípulos de Jesús y no me ayudan. Y tal vez hubiera dicho, de nada sirve venir a Jesús, porque sus discípulos no me pueden ayudar. Pero el Padre no piensa así, sino a pesar del fracaso de los discípulos de Jesús, cuando ve a Jesús, no se desanima, sino corre a Jesús. Esto nos enseña que la verdadera fe, hermanos, hermanas, no debe ser puesta en un hombre o en una mujer. El objeto de la verdadera fe, ¿quién es? El Señor Jesús. Por otro lado, también aprendemos que la verdadera fe no se va a debilitar, no va a retroceder cuando ve los errores o los fracasos de los que siguen a Jesús. Recuerden, nosotros como seguidores de Jesús no somos Jesús. Y nosotros podemos desilusionarlos a ustedes. Pero el verdadero creyente sabe que no es seguidor de un hombre o de una mujer, sino es seguidor del Señor Jesucristo. Increíble que este Padre no se desanima, sino que se postra ante Jesús, reconociendo que Jesús puede ayudarlo. Pero vean lo que dice inmediatamente en el versículo 15. Se postró de rodillas ante Jesús diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo,
que es lunático y padece gravemente. Vean cómo aborda, cómo se dirige al Señor Jesucristo. Primero le dice Señor, reconociendo el poder, la autoridad y la soberanía de Jesucristo. Pero luego le dice, ten misericordia de mi hijo. Es decir, reconoce que Jesús de Nazaret es Señor poderoso, pero también es Señor misericordioso. Dos aspectos, hermanos, que se complementan y no se repelen, no se oponen. Cristo es el Señor poderoso, pero también Cristo es el Señor misericordioso. Qué bonito, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos aprender de nuestro Señor también. ¿Es bueno como padres ser firmes? Claro que sí. Pero como padres también debemos ser misericordiosos. Debemos ser compasivos. Cuando se trata de la educación de los hijos, como padres debemos instarlos a la firmeza, a la responsabilidad, al compromiso, a la seriedad, pero también deben aprender de nosotros la misericordia y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten misericordia de mi hijo. Los otros evangelistas dan la información adicional de que era su único hijo. Imagínense la angustia de ese padre. Pero también aprendamos de ese padre el amor que tiene por su hijo, ¿verdad? No es un padre que no le importa el sufrimiento de su hijo, sino que realmente ama a su hijo y busca la solución. Lo intenta y va al que realmente lo va a poder ayudar. Dice que es lunático. La palabra griega que se utiliza allá se puede traducir así como está aquí, directamente como lunático. Y es que es una palabra que en ese tiempo se usaba para personas que padecían ataques. Algunos piensan que este joven padecía de ataques epilépticos. Algunos dicen no, porque más adelante nos dice que este joven estaba endemoniado. Pueden ser ambas cosas. Y de hecho vamos a aprender aquí que aunque no siempre, pero en ese tiempo, en ese caso concreto, vemos que detrás de la enfermedad estaba ¿quién? El demonio, estaba Satanás. Pero él se acerca y le dice, mi hijo es lunático, tiene ataques, ¿ok? Y además padece gravemente, padece muchísimo. Su hijo realmente estaba sufriendo. Dice, muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. De parte de los otros evangelistas aprendemos que el demonio realmente quería matar a ese muchacho, porque era el demonio quien lo tiraba hacia el agua y también hacia el fuego. De modo que el joven estaba sufriendo gravemente. Imagínense, hermanos, el sufrimiento de este padre. Un autor, ¿verdad? Un escritor que comenta sobre esta porción dice algo así, que no hay mayor sufrimiento para un ser humano en esa tierra que estar poseído por el demonio y que el demonio intenta cada día matar. Es como si fuera un tormento infernal. Es como estar sufriendo ya en esta vida temporal parte de los tormentos del infierno. Imagínense. O sea, el padre sufría porque veía también a su hijo sufrir gravemente. Versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. Lo que comentaba al principio. Lo he traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. El fracaso de los discípulos. Vamos a ver después en qué consiste. Pero noten otra vez. El padre lleva a su hijo a los 9 discípulos que se habían quedado allá abajo en la montaña. Jesús está bajando, ¿verdad?,
del monte de la transfiguración. Y ante el fracaso de los discípulos, el Padre no se desanima, sino dice: Señor Jesús, tú eres el único que me puedes ayudar, no tus discípulos. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo había dado poder a sus discípulos para expulsar demonios. Vamos a leerlo en Mateo 10:1. Noten lo que dice ahí. Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad o autoridad o poder sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Miren, el Señor Jesucristo ya les había dado ese poder y autoridad a sus discípulos, pero vemos que en este caso no han podido sanar al muchacho lunático, al muchacho enfermo. El fracaso de los discípulos de Jesús. Y Jesús respondiendo dice en el versículo 7, Mateo 7, 17, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Qué palabras de Jesús tan interesantes, ¿verdad? Suena como un profeta, ¿cierto o no? El Señor Jesucristo, pero Él es nuestro sumo profeta. Pero Él utiliza esta fórmula de los profetas en el Antiguo Testamento, que demandaban, ¿verdad?, y se lamentaban por la condición espiritual del pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo dice: oh generación incrédula y perversa. ¿Qué significa la palabra generación? Bueno, la palabra generación significa el pueblo de Israel que vivía en la época de nuestro Señor Jesucristo. Esa generación, esa sociedad, esa humanidad, por así decirlo, que había contemplado los milagros del Señor Jesús, que había contemplado la gloria de Cristo, mas sin embargo había cerrado su corazón y rechazado al Señor Jesucristo. Habían suprimido, como dice el apóstol Pablo, la verdad. Y por eso el Señor les dice que son una generación incrédula. La palabra incrédula significa que no creen. Y es que vemos aquí, ¿verdad?, que Mateo nos quiere enseñar la centralidad de la fe verdadera. Un incrédulo no solamente es alguien que no cree, sino es alguien que rechaza la verdad. Pero además dice que es una generación perversa, es una generación mala. Y es que así sucede, ¿verdad? Cuando se rechaza la verdad, pues estás abrazando ¿qué? La mentira, ¿no? Cuando rechazas la verdad, estás abrazando la falsedad. Y desde el punto de vista de Jesús, cuando rechazas la verdad, no solamente eres incrédulo, sino eres perverso, corrompido, inmundo y sucio. La generación de judíos de la época de Jesús era una generación incrédula y perversa. Pero lo interesante también aquí, hermanos, es el hecho de que dentro de esa generación incrédula y perversa, obviamente están incluidos ¿quién? Los apóstoles, los discípulos de Jesús mismo. Eso nos advierte ante una realidad importante. No demos por sentado que por ser cristianos estamos libres automáticamente de incredulidad y de perversidad. En nuestra generación sabemos de pastores perversos y corruptos, ¿cierto? De líderes en las iglesias que abusan de muchas maneras de la feligresía. Tengamos cuidado, porque la incredulidad y la perversidad se infiltran en nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo caracteriza así no solo a los judíos que no lo aceptaron, sino a sus propios discípulos. Les llama incrédulos y perversos. Es decir,
que si se tratara de los apóstoles de que se salvaran por sí mismos, nunca lo hubieran podido hacer. Los apóstoles entonces no están viviendo conforme a su fe en el Señor Jesucristo. Y por eso Él dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Interesante expresión, ¿no? No así decimos también nosotros como padres, cuando nos enojamos con nuestros hijos. ¿Hasta cuándo vas a aprender, no? ¿Hasta cuándo tengo que soportar que hagas eso? Así hablamos nosotros, ¿verdad? Y nos arrancamos casi los cabellos, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero en las palabras del Señor Jesús, hermanos, esas palabras son aún más profundas y fuertes. Porque noten, cuando Él dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Él se está exceptuando. Él no es parte de esa generación incrédula y perversa. Él es consciente de que Él es verdadero hombre, pero perfectamente justo. Y al mismo tiempo Él es verdadero Dios. Él está consciente de su origen y de sus destinos celestiales y divinos. Pero Él se humilló para vivir en medio de gente incrédula y perversa como nosotros, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Piensa cuando tú te enojas con tus hijos y dices, ¿hasta cuándo esa chamaca, no? O este chamaco, no así decimos, o este escuincle va a aprender. Ahora, compárate tú con el Señor Jesucristo. ¿Será que el Señor Jesucristo expresa su desesperación contigo? ¿Será que Él no dice de ti y de mí, ¿hasta cuándo te tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que estar lidiando con tu rebeldía y tu maldad? Pero ahí vemos también la gracia del Señor Jesucristo, ¿cierto? Vemos su gracia perseverante, su paciencia que no se rinde, no importa lo que suceda en nuestra vida. Él es bueno, hermanos, más de lo que nosotros merecemos. ¿Y qué le dijo al padre? Olvídate. Le dijo, no, tráigame a mí. Tráeme a tu hijo. Y dice la palabra en el versículo 18 que Jesús reprendió al demonio. Y el demonio salió de él y el muchacho fue sanado desde aquella hora. Okay. Mateo quiere mostrarnos que el Señor Jesucristo tiene un poder cósmico. ¿Qué significa eso? Pues que tiene un poder sobre el mundo de la enfermedad, pero también tiene poder sobre el mundo espiritual, sobre Satanás mismo. Él es el hombre más fuerte que puede derrotar al diablo. Por otro lado, es interesante, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, esos judíos que se creían el pueblo de Dios, tenían a jóvenes, a niños poseídos por el demonio. Y es que muchos de los judíos simplemente daban por sentado que por ser judíos ya eran el pueblo de Dios. Y no es así. Y como vamos a aprender ahorita, los apóstoles también estaban actuando así. Bueno, somos los discípulos de Jesús. Él nos ha dado poder y autoridad. Por lo tanto, expulsemos a este demonio del niño, del joven lunático. ¿Pudieron? No pudieron. ¿Saben por qué? Porque aunque Dios nos da autoridad y poder, no nos lo da como un regalo de magia. Él no puede ser manipulado. Esto quiere decir que los discípulos eran incrédulos, lo cual se traduce en que no estaban viviendo una fe verdadera de confiar y de depender siempre del poder de ¿quién? De Cristo. ¿Cuánta gente no vivía así, hermanos? ¿Cuánta gente perversa hay en las iglesias? Por ejemplo, que dicen, vamos a hacer campaña de evangelismo y vamos a hacer milagros. ¿Oh, de veras? Y parece que los milagros se ponen de oferta, ¿cierto o no? Simplemente porque llegó fulano de tal o fulana de tal. Noche de milagros.
No, hermanos, el poder de hacer milagros no viene de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero el error en que habían caído los discípulos era que pensaron que simplemente porque Jesús les había dicho, les doy esta autoridad, ya automáticamente ellos lo iban a poder hacer. No es así. Vean lo que sucedió. Primeramente, el Señor sana instantáneamente al joven. ¿Se imaginan el alivio del padre del joven? Impresionante, ¿verdad? Eso muestra, hermanos, que de verdad el Señor tiene poder sobre la enfermedad y también sobre el diablo. Y eso nos da esperanza, ¿cierto o no? Por eso es que oramos por nuestros hermanos y hermanas enfermos. Oramos y pedimos, Señor, si es tu voluntad. Recuerden, no es algo automático. El Señor es soberano. Él salva, sana y salva a quien Él quiere. Pero Él es misericordioso. Él es el Señor compasivo. Y por eso no nos cansamos de orar, porque la misericordia de Cristo es infinita. No se ha terminado. Todavía se derrama en nosotros y Él nos puede sanar. Versículo 19. Los discípulos, hermanos, reconocen su fracaso. Y en privado le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? ¿Qué pasó? ¿Falló el método? ¿Verdad? ¿Fallaron las palabras? Y es que, hermanos, muchas veces como cristianos pensamos que es cuestión de técnica y de método. ¿Cierto o no? Es cuestión nada más de seguir estos pasos y se va a realizar. ¿Cuántos falsos pastores y milagreros existen por allá? Que en el momento en que recitan su fórmula y su ceremonia y no ven ningún resultado, dicen, bueno, se irán sanando poco a poco. ¿Cierto o no? Jesús vemos que sanó aquí al instante. Y además, los discípulos reconocen su fracaso y quieren saber por qué. ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Si invocamos tu nombre, si dijimos en el nombre de Jesús, si tú nos has dado el poder y la autoridad, no es algo automático. El Señor sigue siendo soberano y Él sana y salva cuando Él quiere, pero también espera de sus discípulos características importantes. Noten lo que dice. Jesús les dijo, por su incredulidad. ¿Cómo? Sí, por su falta de fe. Pero si yo creo en ti, Señor Jesús. Sí, pero la fe es más que mero conocimiento. La fe no es nada más decir creo en Cristo. ¿Acaso no los demonios también creen en Dios y tiemblan? ¿Eso los salva? No. Entonces la verdadera fe, hermanos, no es solamente saber acerca de Jesús, a saber acerca de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino significa conocer a Jesús y significa confiar y depender completamente de Él para todas las cosas. Cuando oramos por sanidad, no simplemente repetimos una fórmula, sino la verdadera fe dice, Señor, reconocemos que tú eres el único que lo puedes hacer. Y si es tu voluntad, manifiéstate, sana, salva, redime, pero no depende de nosotros. La verdadera fe busca conocer a Jesús, confiar en Jesús, depender de Jesús, descansar en Jesús para todas las cosas. Sí, los discípulos eran incrédulos. ¿Y se dan cuenta? Desde ese punto de vista, ¿nosotros también acaso no somos incrédulos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces lo tomamos a juego? ¿Cuántas veces leemos la Biblia y no creemos realmente lo que dice? Por ejemplo, en nuestro mundo tecnológico y científico, hay cristianos que lo leen y dicen, no hay demonios ya. No hay ángeles, no existe nada de eso. ¿Realmente creemos la palabra de Dios? ¿Realmente creemos que lo que dice es verdad? ¿O es una fe falsa? ¿O es una fe infectada por el mundo y la generación
en que nosotros vivimos. Así es. ¿Saben? Lo que tú aprendes, lo que tú has absorbido de la realidad en que tú vives, defines conceptos y se los metes a la Biblia. Y ya no crees realmente lo que dice la Biblia. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos: ustedes me han malinterpretado incluso a mí, que estoy con ustedes. Y me será por su incredulidad. ¿Qué quiere decir en ese contexto? Por no creer de todo corazón en la autoridad y en el poder de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Sí? La iglesia en ese sentido está llena de gente incrédula. Hoy es el Super Bowl, ¿no? ¿Saben cuántas iglesias cerraron? ¿Saben cuántos cristianos prefieren ver eso? Porque no creen de todo corazón que hoy es el día del Señor y que debe tener prioridad sobre nuestras vidas. Y así empieza uno. Cuando abres la puerta a una práctica que aparentemente no tiene ninguna relevancia o no va a afectar tu fe, empiezas a abrir más, ¿cierto? Y cuando te das cuenta, ya tu fe no está en la palabra. Ya tu fe está siendo guiada por principios de una generación incrédula y perversa. Dice la palabra del Señor: porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza. En ese tiempo, la mostaza para los judíos era una de las semillas más chiquitas, ¿verdad? No quiere decir que es o era la más pequeña. No, está hablando dentro de su tiempo, de su generación. La semilla de la mostaza era bien pequeñita. ¿Ok? Jesús no está hablando desde un punto de vista científico, sino experiencial, vivencial, tomando analogías de la vida cotidiana de los judíos. Y les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, pequeñita, paren ahí. Jesús no está acusando a sus discípulos de que no tenían fe. ¿Okay? Porque los discípulos sí tenían fe. Tampoco les está diciendo que la fe eficaz debe ser una fe grande, bien grande, grande. Tampoco. Porque aquí Él está diciendo que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, eso quiere decir que la verdadera fe no se mide por tamaño. La verdadera fe se mide por ser auténtica y verdadera. ¿Verdad? Si tuviera fe como un granito de mostaza, nosotros por naturaleza no queremos tener fe auténtica. Sí tenemos fe milagrera, ¿verdad? Tenemos fe temporal, histórica. Tenemos fe científica, pero no tenemos una fe que realmente confíe en Jesús. Que diga: yo no puedo hacerlo si tú no me ayudas. Entonces Jesús no busca una fe grande como los hombres la miden, sino Jesús busca una fe auténtica, que aunque sea una fe pequeña, pero que está arraigada en el verdadero objeto de la fe, que es el Señor Jesucristo. Y esa fe irá que creciendo, creciendo y desarrollándose. Y les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, van a decir a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Una pausa. Jesús no está diciendo que vamos a mover montañas. Era una expresión entre los judíos para denotar que cuando hay verdadera fe en Cristo, Él puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Es como cuando nosotros decimos: por ti me voy a la luna, ¿no? O te voy a, ¿cómo decir? Por ti bajo el sol, la luna y las estrellas. Eso es lo que decimos ahora cuando estamos bien enamorados, decimos eso. Ni siquiera podemos ver al sol. Intenta ver al sol y queda ciego, ¿verdad? Pero es una forma superlativa, hiperbólica, ¿verdad?, de comunicar una idea íntima y profunda.
Jesús está diciendo entonces que para la verdadera fe, que está de acuerdo con la voluntad de Dios y que se refiere a las obras del reino de Dios, nada es imposible. Esa fe no es una fe caprichosa que nos va a cumplir los deseos que queramos, no. Sino es una fe que se somete a Dios y que dice: Señor, haz lo mejor para mi vida de acuerdo con tu santa palabra. Y Él lo hace. Él lo hace. Lo que pasa es que como nosotros no creemos y queremos que suceda como por arte de magia, entonces batallamos y nos convertimos en incrédulos. Oremos al Señor para que entonces, hermano, nuestra fe, aunque es pequeña, no quiere decir que sea falsa, pero que sea verdadera. Y por eso Jesús le dice a los discípulos: mas este género, esta enfermedad y esta posesión demoníaca no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. La verdadera fe es una fe que ora y que ayuna. Después hablaremos del ayuno. Pero el ayuno entre los judíos, rápidamente, era abstenerse de alimentos cuando habían momentos de necesidad, momentos de sufrimiento o de dolor, y era un acompañamiento de la oración para denotar completa dependencia de Dios. En otras palabras, le está diciendo Jesús a sus discípulos: ¿oraron? ¿Verdad? Llegó el demonio y ¿qué hicieron? Bueno, tráiganlo. Aquí está el milagrero, ¿no? Así dicen los falsos milagreros del día de hoy. Vengan, que los milagros están de oferta. No, hermanos. Indica una vida de total confianza y dependencia de Dios. Los verdaderos discípulos entonces reconocen que el poder proviene de Cristo. Son aquellos que tienen una fe verdadera, aunque pequeña, pero auténtica, que va creciendo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la fuente del poder. Él es el Señor soberano, pero también el Señor misericordioso y compasivo. Gloria sea a nuestro Señor, que a pesar de ser incrédulos y perversos, nos ha sanado ya en el sentido espiritual para toda la eternidad. Y sabes, si estás enfermo o enfermo, confía en Él. Él realmente te puede sanar, ¿cierto o no? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Verdad que sí? Como dijo el Padre en los otros relatos de los evangelios: ayuda mi incredulidad. Es decir, ayúdame a creer de verdad en este Señor misericordioso y compasivo. Amén. Terminemos con una oración. Padre, gracias por tu palabra profunda en esta porción tan maravillosa del Evangelio de Mateo. Sí, Señor, ayúdanos a confiar siempre en ti, que tú eres un Salvador poderosísimo, pero también lleno de misericordia y de compasión. En su santo nombre oramos. Amén. Amados hermanos, continuamos con la